Bien, doctores, ya estamos de vuelta con la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a comenzar a compartir. Vamos a ver. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ahí está, doctores. Bien, entonces habíamos hablado de conceptos claves cuando hablamos de la benzodiazepinas como intoxicación, tolerancia, dependencia, adicción y sobredosis. Y ahora, lo más importante acá también es la parte de la adicción a las benzodiazepinas, principalmente porque lo vamos a ver. Miren, tenemos nuevamente acá al sistema nervioso, tenemos al sistema límbico, al tálamo y tenemos acá una vía muy importante que fue justamente la que revisamos el día miércoles, que es la vía mesolímbica. ¿Qué es lo que pasa acá? Que directamente tenemos dos estructuras que se encargan de formar esta vía, pero ¿para qué nos servía? Nos servía para la recompensa directamente. Para la recompensa directamente se activa cuando el paciente, por ejemplo, come su comida favorita o tenía relaciones sexuales. Bien, entonces regulaba la parte de la motivación y así que el paciente se encuentre pues bastante feliz, que sienta genial y que quiera repetir la actividad una y otra vez. Bien, entonces cuando hablamos de esta vía mesolímbica, ¿de qué depende? Depende de dos estructuras muy importantes, que son, número uno, el área tegmental ventral y número dos, el núcleo accumbens. ¿Qué es lo que pasaba acá? Que directamente en el área tegmental ventral lo que ocurría era que se liberaban neuronas dopaminérgicas que se encargaban de liberar dopamina y posteriormente llevarlas hacia el núcleo accumbens. Y una vez acá, lo que ocurría era que este núcleo accumbens se encargaba de distribuirlo por toda la corteza y por todo el sistema límbico y demás y hacía que nos sintamos realmente fabulosos, realmente extraordinarios. Bien. Ahora, muy importante, estas neuronas dopaminérgicas, ¿por quiénes estaban controladas? Pues estaban controladas por las neuronas GABAérgicas, que son las que se encontraban justamente acá. Y recuerdan que lo que pasaba acá, que anteriormente dijimos que los opioides lo que hacían eran inhibir a estas interneuronas GABAérgicas. Pero acá, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Lo que va a pasar es que al potenciar el GABA, en esas interneuronas va a disminuir su actividad inhibidora sobre las neuronas dopaminérgicas. ¿A qué me refiero? A que directamente nosotros estamos consumiendo benzodiazepinas, por ejemplo, por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Que nuestro sistema nervioso entienda que solamente liberando una pequeña cantidad de GABA ya está haciendo un efecto depresor en nuestro sistema nervioso. Por ende, nuestro cuerpo entiende que ya no requiere liberar grandes cantidades de GABA. Y como tenemos pocas cantidades de GABA que actúen a este nivel, lo que va a ocurrir es que no va a existir quien inhiba a las neuronas dopaminérgicas ni tampoco la liberación de dopamina hacia el núcleo accumbens. Y a partir de esto, pues nuevamente se logra lo mismo. Tenemos a partir de ello una disminución del GABA y una elevación de la dopamina, que va a generar justamente el concepto de adicción en el paciente. Bien, entonces es así como se explica esto. ¿Por qué? Porque no tenemos quien controle a las neuronas dopaminérgicas controladas por las neuronas GABAérgicas y a partir de ello el paciente constantemente se siente asombroso, constantemente dice que ama y que quiere más y más y más benzodiazepinas. Bien, así se define la parte de la adicción a las benzodiazepinas. Ahora, entendiendo esto, una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es, ¿con qué nunca, pero nunca debo combinar las benzodiazepinas? Y la respuesta es con depresores del sistema nervioso central, como cuáles, como el alcohol, como opioides, otros depresores del sistema nervioso central, antihistamínicos sedantes, relajantes musculares o incluso cannabis y otras sustancias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se puede combinar? Porque estos por sí solos ya son relajantes del sistema nervioso central y si los combinamos con las benzodiazepinas puede llegar incluso a ser mortal. Y acá, por ejemplo, pueden tener el ejemplo de lo que utilizan las personas cuando quieren dopar a una persona, por ejemplo, en una fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona generalmente se encuentra consumiendo bebidas alcohólicas, está consumiendo tal vez su tercera botella y demás y en un rato le ponen una tableta tal vez de midazolam o de triazolam que va a actuar bastante rápido porque es de acción rápida y lo que hace esta tableta es hacer básicamente sedar al paciente. Y ahora imaginen que el paciente estaba consumiendo anteriormente bebidas alcohólicas, pues se seda todavía mucho más al paciente y podemos llegar incluso a provocar la muerte. Por eso es tan peligroso la combinación de las benzodiazepinas con alguno de estos otros depresores. Bien.
Entonces, a partir de ello, ¿qué se logra? Se logra directamente que el umbral donde teníamos anteriormente, que era nuestro límite a partir de la utilización de benzodiazepinas, pues simplemente se pierda. ¿Por qué? Porque si combinamos benzodiazepinas con relajantes musculares, cannabis, opioides o alcohol, lo que va a pasar es que las benzodiazepinas no solamente van a llegar a tener un giro de la curva a este nivel, sino que van a pasar por completo esta curva, incluso pueden llegar a ser todavía más peligrosos de los barbitúricos, produciendo incluso el fallecimiento o la muerte en el paciente. Eso es muy importante. Bien. Entonces, a partir de ello, doctores, ahora sí pasemos a ver a detalle cada una de las familias de las benzodiazepinas y vamos a comenzar primeramente con las benzodiazepinas de acción corta. Acá teníamos a quienes, teníamos a midazolam y al triazolam. Bien, entonces tenemos al midazolam y al triazolam. Ahora, una mnemotecnia para que nunca se nos olviden estos medicamentos. La mnemotecnia es la siguiente. Ustedes para recordar a las benzodiazepinas de acción corta tienen que recordar alguna tía que tengan y tienen que recordar mi tía, pero ponerle mi tría. Ahora, si también quieren recordar la familia farmacológica a la que corresponde, pues mi tría es cortita. Mi de midazolam, tri de triazolam y es cortita porque es un fármaco de acción corta. Mi tría es cortita, midazolam, triazolam y un fármaco de acción corta dentro de las benzodiazepinas. Bien. Entonces, a partir de ello, ¿cuál era el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Era bastante sencillo. Las benzodiazepinas potencian al GABA-A aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro y por ende generando una inhibición neuronal, donde actuaban justamente en la conexión o unión entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, actuaba como un agonista alostérico de el GABA y por ende permitía mayor apertura en la frecuencia del cloro al interior de la neurona postsináptica. Bien, a partir de ello, ¿cuándo está indicado? Está indicado en procedimientos como la sedación, en procedimientos como inducción anestésica, sedación en unidad de cuidados intensivos, en un manejo de agitación en emergencias y también en el insomnio. Más que nada, ¿cuál es la similitud de cada una de esas indicaciones? Principalmente que van a ser indicaciones que requieran un tratamiento bastante agudo o por un tiempo corto en el paciente. Procedimientos de sedación como por ejemplo endoscopías, una cardioversión, alguna sutura o incluso inducciones anestésicas y también sedación en unidad de cuidados intensivos, como les dije, como por ejemplo cuando se requiere una intubación y también insomnio en el paciente. Bien, ahora, ¿cuándo está contraindicado? Está contraindicado en la alergia, siempre dijimos eso. También en la miastenia gravis. Doctores, ¿qué es miastenia gravis? ¿Quién recuerda? Una depresión del muscular, algo tiene que ver como debilidad, miopatías. Sí, más o menos va por ahí. Generalmente, el paciente generalmente se encuentra como con una relajación a nivel muscular y muchas veces esa relajación puede llegar incluso a afectar la musculatura de la respiración. Ahora, imaginemos que tenemos un paciente con miastenia graves que ya tiene por sí sola relajación muscular y le administramos benzodiazepinas, podemos prácticamente poner totalmente flácido al paciente y podemos incluso provocar la muerte en la misma. Por ende, está contraindicado. También en un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, como por ejemplo la EPOC. De igual forma, porque podemos inducir todavía más esa depresión respiratoria, en el apnea de sueño y también en intoxicación con alcohol, porque ya dijimos, si tenemos intoxicación por alcohol, vamos a estimular mucho más la acción de las benzodiazepinas o también otros depresores como por ejemplo opioides, cannabis y demás. Bien, otras contraindicaciones son en pacientes cirróticos, salvo el lorazepam, oxazepam y temazepam, de los que vamos a hablar más adelante. También está contraindicado en el embarazo y la lactancia, salvo que sea realmente necesario. Tenemos que ver la parte de riesgo-beneficio, pero generalmente no se tiene que utilizar en pacientes ancianos porque podemos deprimir de igual forma y pacientes que tengan historia de adicción, porque como les dije, muchas veces podemos reemplazar la adicción del alcohol, por ejemplo, o de una droga por una benzodiazepina y es algo que no se quiere. También en pacientes con depresión mayor o también con hipotensión. Bien.
Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Los más comunes van a ser sedación, somnolencia, mareos, ataxia y amnesia. Los más riesgosos van a ser depresión respiratoria, reacciones paradójicas y caídas. Y a largo plazo podemos encontrar tolerancia, dependencia y abstinencia a las benzodiazepinas. Ahora, ¿cuáles son las dosis? ¿Cuál es la presentación y el tiempo de acción? Primeramente, cuando hablamos del midazolam, la dosis va a depende de lo que queramos lograr. Por ejemplo, si queremos utilizar el midazolam para el insomnio, 1 miligramo por ml vía oral o directamente 7,5 hasta 15 miligramos va a ser suficiente para el insomnio. Esta es la presentación. Por otra parte, si queremos generar simplemente una sedación leve, vamos a encontrar que una dosis intravenosa de 1 a 2 miligramos va a ser ideal. Y si solamente queremos generar una premedicación, por ejemplo, para el paciente, de 0,07 a 0,1 miligramos por kilogramo día intramuscular va a ser lo ideal. El tiempo de acción va a depender de lo que queramos lograr y de la dosis que se administre y la vida media va a ser menor a 3 horas. Por otra parte, el triazolam. El triazolam se puede administrar en dosis de 0,125 a dosis de 0,250 miligramos. El tiempo de acción de igual forma va a depender, va a ser por día. La vida media va a ser menor a 3 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 0,250 como la que estamos viendo acá y también en tabletas de 0,125. Nuevamente repito, principalmente para pacientes que requieren un tratamiento o un manejo bastante, pero bastante agudo o un manejo que requiera solamente un momento, como sedación, procedimientos, inducción. Y ahora, muy importante, si queremos un medicamento para procedimientos y endoscopías y demás, el más utilizado principalmente es el midazolam. Y si queremos utilizarlo para el insomnio, el más utilizado va a ser el triazolam, doctores. Bien, ahora vamos con la siguiente familia, que son las benzodiazepinas de acción intermedia. Cuando hablamos de las benzodiazepinas de acción intermedia, acá tenemos más medicamentos que son el alprazolam, el lorazepam, el bromazepam y el oxazepam. Acá nuevamente tenemos otra mnemotecnia para recordar a estos medicamentos. Y la mnemotecnia es la siguiente: Alobrox. Tiene que recordarse de algún hermano que tengan, a lo brother, a lo hermano, directamente. Tienen que recordar esta imagen de tres hermanos. Miren, a lo brox van al medio. Van al medio, que significa que básicamente son de acción intermedia. A de alprazolam, lo de lorazepam, BR de bromazepam y ox de oxazepam. Alprazolam, lorazepam, bromazepam y oxazepam van al medio porque son fármacos de acción intermedia. Bien, ahora nuevamente el mecanismo de acción es justamente el mismo, que es directamente las benzodiazepinas van a potenciar el GABA, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro y generando por ende una inhibición neuronal, donde actúan específicamente acá en la unión donde se encuentra la subunidad alfa y la subunidad gamma, por ende apertura más los canales de cloro. Ahora, acá las indicaciones van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque ya no requerimos un manejo solamente agudo o que sea bastante rápido, porque tenemos una vida media mucho más larga. Y en este caso, cuando está indicado, principalmente en trastornos de ansiedad. Miren, principalmente cuando hablamos de trastornos de ansiedad, crisis de pánico o incluso ansiedad generalizada, el alprazolam y el bromazepam van a ser los más indicados. Por otra parte, cuando hablamos de pacientes que tienen manejo, que requieren un manejo agudo de convulsiones o se encuentran con un estatus epiléptico, podemos utilizar principalmente el lorazepam. Aunque de igual forma vamos a ver que, por ejemplo, para el estado epiléptico va a ser mucho más indicado el diazepam, que forma parte de los fármacos de acción larga, como veremos más adelante. Y por último, el oxazepam se puede utilizar muchas veces para los síntomas de abstinencia alcohólica, pero que sea leve. Cuando ya es fuerte, generalmente está más indicado el diazepam. Nuevamente, las contraindicaciones son justamente las mismas: alergia, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria grave, apnea de sueño, intoxicación con alcohol y otros depresores. Está contraindicado en cirrosis, salvo el lorazepam. Miren, acá tenemos al lorazepam y tenemos al oxazepam. Esos medicamentos se pueden utilizar en pacientes que tengan cirrosis o alguna patología hepática, porque no van a producir ningún tipo de daño. También está contraindicado en el embarazo, en la lactancia, en ancianos, en historias de adicción, depresión mayor e hipotensión. Los efectos adversos van a ser justamente los mismos, los más comunes: sedación, somnolencia, mareos, ataxia y amnesia. Los más riesgosos van a ser depresión respiratoria, reacciones paradójicas y caídas. Y a largo plazo podemos generar tolerancia, dependencia y abstinencia. Bien.
Ahora, ¿cuáles son las dosis de los fármacos? Primero, el alprazolam se puede administrar en dosis de 0,25 a 0,5 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, la vida media va a ser de 12 horas y vienen tabletas de 0,25, 0,5 como el que estamos viendo acá y también de 1 y 2 miligramos. Por otra parte, lorazepam se puede administrar en dosis de 0,5 a 2 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, la vida media va a ser de 12 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 0,5, 1 miligramo, 2 miligramos y ampollas por vía intravenosa o vía intramuscular de 2 miligramos por ml. Por otra parte, tenemos al bromazepam que se puede administrar en dosis de 1,5, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, la vida media va a ser de 12 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 1,5, 3 y 6 miligramos. Y por último, el oxazepam que se puede administrar en dosis de 10 a 30 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, la vida media va a ser de 12 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 10, 15 y 30 miligramos. Nuevamente, recordamos lo más importante para recordarlo. Alobrox, Nemotecnia, Alprazolam, Lorazepam, Bromazepam y Oxazepam. Principalmente, más que nada, estos fármacos están indicados en pacientes con trastornos de ansiedad y cuando tenemos un estatus epiléptico leve o también un síntomas de abstinencia alcohólica leve. Bien, y por último tenemos a los más utilizados tal vez que son las benzodiazepinas de acción larga, que son el clonazepam, clorazepato y el diazepam. Y acá tenemos una mnemotecnia que es muy utilizada por muchos, que es clona patos todo el día, clona patos todo el día, y si yo clono patos todo el día, pues va a ser el día bastante largo. Entonces, clona, que hace referencia a quién? Al clonazepam, pato al clonazepato y tía a diazepam. Clonapatos todo el día es larguísimo porque son benzodiazepinas de acción larga, que no se les olvide. Entonces, tenemos acá que el mecanismo de acción es justamente el mismo. Las benzodiazepinas potencian el GABA, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro y por ende generando una inhibición neuronal. Actúa justamente acá entre la subunidad alfa y la subunidad gamma y las indicaciones nuevamente acá vamos a variarlas. ¿Por qué? Porque como les dije, está mucho más indicado para epilepsias y crisis convulsivas que sí requieren tratamiento por tiempo prolongado o de forma crónica en pacientes con espasmos musculares, como les dije, en pacientes, por ejemplo, que tengan una hernia discal, en pacientes con síndrome de abstinencia alcohólica, aunque siempre, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con generar una nueva adicción a estas benzodiazepinas como la diazepam principalmente, también en pacientes con ansiedad, pero que sea ansiedad bastante severa. También se puede utilizar en premedicación en algunos procedimientos y también en trastornos de pánico, ansiedad crónica, principalmente acá el clonazepam. Bien, las contraindicaciones son justamente las mismas: alergia, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria, apnea de sueño, intoxicación con alcohol, cirrosis, embarazo, lactancia, ancianos, historia de adicción, depresión mayor, hipotensión y demás. Bien, efectos adversos los que les dije anteriormente y a largo plazo lo que más tenemos que cuidar es la parte de tolerancia, dependencia y abstinencia. Ahora, ¿cuáles son las dosis y las presentaciones? Primero, el clonazepam se puede administrar en dosis de 0,5 a 2 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, tiene una vida media de 24 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 0,25, 0,5, 1 miligramo y 2 miligramos. Por otra parte, el clorazepato. El clorazepato se puede administrar en dosis de 1,5 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 3 por día, tiene una vida media de 24 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 7,5, 15 y 30 miligramos. Y por último, el diazepam, que se puede administrar en dosis de 2 a 10 miligramos, tiene un tiempo de acción de 2 a 4 por día, tiene una vida media de 24 horas y vienen tabletas de 2 miligramos, 5 miligramos, 10 miligramos y ampollas por vía intravenosa o intramuscular de 10 miligramos por cada 2 ml o de 5 miligramos por cada 2 ml. Entonces, si se dan cuenta, vamos subiendo a medida que vamos escalando, principalmente cuando hablamos de fármacos de acción corta, más que nada indicados para el insomnio, más que nada para el insomnio o procedimientos que requieran un manejo bastante leve o de solamente un momento, como endoscopías digestivas, intubación y demás. Cuando vamos avanzando un poco más, encontramos a los fármacos de acción intermedia que son más que nada indicados para pacientes que tienen trastornos de ansiedad y levemente para las convulsiones y para las adicciones. Pero cuando
requerimos el tratamiento de manejo para pacientes crónicos, requerimos estas benzodiazepinas de acción larga para epilepsia, crisis convulsivas, espasmos musculares y síndrome de abstinencia alcohólica, doctores. Bien. Entonces, hasta acá, quiero que recordemos cuáles son las familias de las benzodiazepinas. Tenemos tres, las benzodiazepinas de acción corta, las benzodiazepinas de acción intermedia y las benzodiazepinas de acción larga. Primeramente, recordemos las benzodiazepinas de acción corta. Acá teníamos una nemotecnia. ¿Quién recuerda la nemotecnia, doctores? Mi tría es corta. Mi tría es corta. ¿Qué significaba mi Vida sola, y Y tri? tría sola. Triazolam, excelente, doctores. Y es cortita porque son fármacos de acción corta. Luego tenemos la siguiente familia que son los medicamentos de acción intermedia. Acá, ¿cuál era la mnemotecnia, doctores? Aloprox. Alobrox. Alobrox van al medio, exacto. ¿A qué hacía referencia? Alprazolam, Alprazolam. Prazolam, Alprazolam. Lo, Lorazepam. lorazepam, lorazepam. Bro Bromazepam, Bromazepam. y ox. Oxazepam. Oxazepam. Oxazepam, excelente. Y son fármacos de acción intermedia, tienen que recordar los tres hermanos. Y por último, las benzodiazepinas de acción larga. Acá tenemos la mnemotecnia. ¿Cuál era, doctores? Clonapatos todo el Clona día. patos todo el día. Clona patos todo el día. Clona hacía referencia a qué? Al clonazepam, Alprazolam. Clonazepam. Y pato hacía referencia a clonacepato, clorazepato. Y todo el día que hacía diazepam. referencia al diazepam. diazepam. Excelente, doctores. Muy, pero muy bien. Esas son las tres grandes familias. Acción corta, acción intermedia y la última, las benzodiazepinas de acción larga. Ahora, como les dije, muchas veces podemos encontrar que esas benzodiazepinas pueden llegar a provocar intoxicación en el paciente. Puede haber una sobredosis a partir de la intoxicación por benzodiazepinas. Y para ello tenemos que conocer cuál es el antídoto. Y el antídoto es el flumacenilo. Repito, el antídoto para una intoxicación por benzodiazepinas pues va a ser el flumacenilo. Y acá, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de este? El mecanismo de acción va a ser que el flumacenilo se va a unir al sitio benzodiazepínico del receptor GABA. Es decir, va a venir acá y va a buscar al GABA directamente y va a ubicar dónde es que actúan las benzodiazepinas, específicamente a este nivel. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Que el flumacenilo va a venir, se va a acoplar a este nivel donde se agregan las benzodiazepinas y una vez que esté ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar como un antagonista competitivo. Ya sabemos qué es lo que es eso, que directamente va a llegar y va a desplazar a la benzodiazepina y por ende va a bloquear su efecto modulador positivo sobre este receptor y a partir de ello va a revertir rápidamente la sedación y efectos depresores. Es decir, va a venir, va a ver que se encuentra la benzodiazepina, la va a retirar, él se va a acoplar ahí y va a evitar que otra benzodiazepina más adelante llegue y se acople en este sitio y por ende vamos a evitar a partir de ello el efecto depresor, ansiolítico y vamos a revertir la sedación en el paciente. Bien, entonces, ¿cuándo está indicado utilizar el flumacenilo? Principalmente en sobredosis agudas por benzodiazepinas. ¿Cómo están caracterizadas las sobredosis? ¿Cómo es que vamos a ver al paciente? Generalmente el paciente se va a ver bastante somnoliento, se va a encontrar con ataxia muchas veces, con incapacidad para coordinar sus movimientos musculares, con disartria, que es la famosa voz pastosa, puede encontrarse con hipotensión leve, pero la respiración se va a encontrar conservada y esto generalmente es sinónimo de una sobredosis por benzodiazepinas. Ahora, como los opioides no tenemos una triada, aunque algunos autores utilizan esta triada que es somnolencia, ataxia y disartria. De igual forma no es una triada oficial, pero les puede servir bastante. Bien. Ahora, ¿cuál es la dosis del flumacenilo? La dosis va a ser de 0,2 miligramos y el tiempo de acción va a depender de lo que se requiera en el paciente. Tiene una vida media de 1 a 2 horas y la presentación en la que viene va a ser en soluciones inyectables, intravenosas, ampollas de 0,5 miligramos o 1 miligramo a 0,1 miligramos por ml, justamente así como lo estamos viendo acá. Ahora, algo muy importante cuando hablamos, por ejemplo, del flumacenilo es que solamente sirve
generalmente para procesos agudos. Es decir, si tenemos un paciente que ya ha estado consumiendo por tiempo prolongado, porque tal vez tenía epilepsia y demás, las benzodiazepinas, generalmente el flumacenilo no va a hacer ningún tipo de efecto. Es más, puede generar incluso mayor dependencia o un síndrome de abstinencia. Solamente sirve cuando ocurre de forma aguda. Por ejemplo, en ese momento yo agarro benzodiazepinas y las consumo y nunca había consumido benzodiazepinas. En ese punto el flumacenilo va a servir bastante. Pero si el paciente consumió ya por tiempo prolongado las benzodiazepinas, pues el flumacenilo puede ser contraproducente, solamente para procesos agudos principalmente. Bien, entonces no se olviden esta parte. ¿Cuál es el antídoto ante una intoxicación por benzodiazepinas? Pues el antídoto es el flumacenilo, doctores. Bien, entonces, Doc, hasta una acá. pregunta ante el flumacenilo. ¿Se puede usar como la naloxona? O sea, dependiendo al grado. Lo bueno del flumacenilo es que de esa parte no está muy limitado. Como por ejemplo lo que pasaba con la naloxona era que tenía una vida media bastante corta, por lo que requeríamos utilizarlo muchas veces. Acá vamos a ver que el flumacenilo tiene una vida media mucho más larga, que va a ser de 1 a 2 horas. De igual forma, va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente. Generalmente con una dosis de 0,2 miligramos suele ser suficiente, pero tenemos que ver cómo va evolucionando el paciente y qué tanta ha sido la sobredosis, y a partir de ello pues utilizar más o solamente utilizar lo que ya habíamos utilizado. Doctor, en caso de que sea la intoxicación crónica, ¿cuál sería la siguiente opción? En caso de que sea la intoxicación crónica, pues ya tenemos que hacer un manejo de soporte, tenemos que utilizar todo de acuerdo a cómo llegue el paciente. Por ejemplo, si llega totalmente inconsciente, tenemos que evaluar la parte de la escala de coma de Glasgow, tenemos que utilizar toda la parte A, B, C, D y todo lo que requerimos como un manejo de soporte específico para el paciente. Ahí ya no solamente podemos utilizar un medicamento, porque esto ya es algo que es crónico y un poco más complicado para el paciente y requiere un manejo netamente particular el paciente. Gracias, doctor. Perfecto, doctores. Bien, ahora vamos a pasar con las preguntas del tema del día de hoy. Esto seguro que las van a responder bastante bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta, doctores. Y esta pregunta es: doctores, ¿cuál es el principal mecanismo de acción de las benzodiazepinas? A. Activan directamente el receptor GABA-A. B. Bloquean receptores NMDA. C. Aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro del receptor GABA-A. D. Disminuyen la liberación de glutamato. O inciso E. Inhiben la recaptación de GABA. La C, Sí, doctor. la Ya. frecuencia. C, doctora Alison dice C, doctora Nancy, doctor Casta, doctor Joel, doctora Dorita, doctora Mayra, doctora Ah, Maribel, el inciso C. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C. Excelente. Pensaba que se iban a equivocar con la parte del inciso A, pero no. Recuerdan esto. Aumentan la frecuencia de apertura de canal de cloro del receptor GABA. Y doctores, a ver, ¿quién recuerda qué es lo que hacían los barbitúricos? Aumentan la duración de la Sin apertura la, del... sin la presencia de GABA, doctor. Excelente. Y actúa sin la presencia de GABA, pero siempre y cuando se encuentren dosis elevadas. Si se administran dosis elevadas, pues puede actuar sin la presencia del GABA. Excelente. Siguiente O sea, pregunta. si la dosis es baja, Si la eh, dosis es baja, puede ser que dependa todavía del GABA, pero si la dosis ya sobrepasa y es mucho más elevada de los barbitúricos, pues no requiere al GABA y actúa por sí misma. gracias. Bien, siguiente pregunta, doctores. ¿Las benzodiazepinas actúan sobre receptores GABA B, receptores GABA A, receptores NMDA, receptores AMPA o receptor opioide MU? La receptor B, Sí, doctor. A. Doctora Mayra, el inciso B, B. doctora Allison B, doctora Nancy B, doctora Maribel A, receptor GABA B. Doctora Patricia B, doctora Shayel B, doctora Dorita B, doctora Tori A, B, están entre la A y la B, ¿no? Bueno, la mayoría dijo B. Y la respuesta es correcta. Obviamente actuamos sobre el receptor GABA, pero específicamente sobre el receptor GABA A, que les dije que era un receptor ionotrópico, y el GABA B es metabotrópico, y generalmente la relación, la forma, los pilares y las subunidades que tienen que tener se encuentran en la subunidad A, que es ionotrópica, doctores. Bien. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el antagonista específico de las benzodiazepinas? A, naloxona, B, naltrexona, C, flumacenilo, D, atropina o inciso E, fisostigmina. La C, Flumacenil. fumasemilo. Flumacenilo, flumacenilo. Vamos a ver las respuestas. Doctora Nancy C, doctora Mayra C, doctora Volga, doctora Maribel, doctora Shayel, doctora Laura, Dorita. Doctora Dorita dice inciso A, naloxona. Doctora Allison C, doctora Tori C, doctor César C. La naloxona, recuerden que es para la intoxicación por Opioides. opioides, doctores. Opioides. Excelente. Y tenemos que esto es para el flumacenilo, que nunca se les olvide. Muchas veces les van a hacer esa pregunta y les van a querer confundir. Bien, siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un uso frecuente de las benzodiazepinas? A, tratamiento del dolor intenso. B, manejo de crisis convulsivas agudas. C, tratamiento de psicosis. D, tratamiento de Parkinson. O inciso E, control de la hipertensión. La B, ¿Cuál? doctor. B, doctor. Inciso B, vamos a ver las respuestas. Doctora Volga, doctora Allison, doctora Nancy, doctora Patricia, doctora Shayel, Maribel, Abraham, doctora Laura, Dorita, doctor César. El inciso B y la respuesta es correcta. Manejo de crisis convulsivas agudas porque nunca hablamos de dolor intenso, psicosis, Parkinson ni hipertensión. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto adverso más común de las benzodiazepinas, doctores? A, insomnio. B, depresión respiratoria severa aislada. C, sedación y somnolencia. D, hipertensión o el inciso E, bradicardia. C, doctor. Sedación y Doctora somnolencia. Laura, doctora Nancy, doctora Volga, doctor César, doctora Patricia, doctora Dorita, doctora Shayel, Shay. La respuesta es el inciso C. Excelente, doctores. Sedación y somnolencia. Sobre todo tenemos que tener cuidado en qué tipo de pacientes que tengan qué profesión, doctores. Choferes. Que sean choferes, conductores o que estén realmente mucho tiempo despiertos y tengan que estarlo en esos pacientes. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál benzodiazepina tiene vida media larga y metabolitos activos? A, midazolam, B, alprazolam, C, lorazepam, D, diazepam o inciso E, oxazepam. Vamos a ver. Doctora D, Nancy, doctor. D, Diazepam. doctora Patricia, D. A ver qué opinan. ¿Cuál benzodiazepina tiene vida media larga y metabolitos activos? Doctora Mayra, inciso C, lorazepam. Doctora Maribel, D. Recuerden que les dije al principio cuando hablamos de la clasificación que justamente este medicamento, que es el diazepam, inciso D, pues se metabolizaba y generaba metabolitos y esos eran los que tenían la vida media larga en el fármaco. Siguiente pregunta. ¿Cuál benzodiazepina es más segura en la insuficiencia hepática? Recuerden, les dije, insuficiencia hepática, daño hepático o cirrosis. A, diazepam, B, alprazolam, C, clonazepam, D, lorazepam o E, D, doctor. clordiazepóxido. De Lorazepam. lorazepam. Vamos a ver qué dice doctora Maribel, doctora Shayel, doctora Nancy, doctor César, doctora Dorita, doctora Mayra, el inciso D. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso D. Excelente. Lorazepam. Recuerden que los fármacos que podíamos utilizar cuando tenemos un paciente con daño hepático eran lorazepam, oxazepam o temazepam, los tres. Siguiente pregunta. ¿El uso crónico de benzodiazepinas se asocia a qué, doctores? A, ausencia de dependencia. B, solo tolerancia. C, dependencia física y psicológica. D, aumento de memoria. O inciso E, neuroprotección. C, doctor. C, Dependencia física. La Dependencia C. física. Vamos a ver, doctora Nancy, C, doctora Shayel, C, doctora Patricia, doctora Dorita, doctora Allison, doctora Adrián, doctor César, inciso C. Y la respuesta es correcta, doctores. Dependencia física y psicológica ante un uso crónico de benzodiazepinas. Excelente. Novena pregunta. La suspensión abrupta de las benzodiazepinas, ¿qué puede causar? A, hipotensión. C, B, doctor. depresión respiratoria. C, síndrome de abstinencia con convulsiones. D, hipoglicemia C. o inciso E, la bradicardia. Letra, C. letra C. Sí, vamos a ver. C, C, C. Si la mayoría pone C, doctora Mayra, doctora Allison, doctora Patricia, doctora Nancy, doctora Adrián, doctora Allison, doctora Dorita, inciso C. Y la respuesta correcta es el inciso C. Excelente, doctores. Síndrome de abstinencia con convulsiones. La última pregunta. La combinación más peligrosa es A, benzodiazepinas más AINES, B, benzodiazepinas más antidepresivos, C, benzodiazepinas más alcohol, D, benzodiazepinas más
antibióticos o inciso B, benzodiazepinas más antiácidos. Doctores, C, La C, benzodiazepinas más doctor. alcohol. doctora Alison C, doctora Adriana Abram, doctora Volga Araníbar, doctora Mayra, doctora Shayel, Fernanda, doctor César, Maribel, inciso C. Recuerden siempre esto, nunca, pero nunca podemos combinar las benzodiazepinas con algún depresor del sistema nervioso central, como el alcohol, como el cannabis, como los opioides, como antihistamínicos y otros depresores. Nunca, porque puede llegar a ser fatal para el paciente. Excelente, Ujú. doctores. Y ahora vamos con el caso clínico. ¿Quién está rayando mi pizarra, doctores? ¿Quién? Ahí está. Bien, vamos a leer el caso clínico. Y dice, un paciente masculino de 68 años de edad es llevado a emergencias por su familia por presentar somnolencia excesiva, confusión y dificultad para hablar. Antecedentes de trastorno de ansiedad generalizada, insomnio crónico, consumo ocasional de alcohol y el tratamiento actual es el diazepam desde hace varios años. El paciente aumentó la dosis por su cuenta propia hace 3 días. Al examen físico podemos encontrar Glasgow de 12/15, pupilas isocóricas y reactivas, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto y tiene signos vitales estables. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A. Un accidente cerebrovascular. B. Intoxicación por benzodiazepinas. C. Intoxicación por opioides. D. Hipoglicemia o inciso B. Encefalopatía hepática. B, Las B. doctor, Intoxicación respuestas: intoxicación por por benzodiazepinas. benzodiazepinas. B, doctora Volga, doctora Nancy, doctora Alison, doctora Patricia, Adrián, Araníbal, doctor César, doctora Mayra, doctora Abraham, doctora Shayel, doctora Maribel y doctor César dicen el inciso B, intoxicación por benzodiazepinas. Realmente es muy importante la parte de la anamnesis en el paciente, porque básicamente ahí, a partir de entender la historia del paciente, entendimos todo y con la clínica pues se ayudó bastante. La respuesta es correcta, el inciso B, doctores, intoxicación por benzodiazepinas. Siguiente pregunta. ¿Qué dato clínico orienta a benzodiazepinas y no a opioides, doctores? A. La B. Disminución del nivel de conciencia. B. Somnolencia. C. Pupilas normales. D. Confusión o el uso crónico de fármacos. La disminución El del nivel uso crónico también podría ser, doctor. A ver, miren. ¿Qué dato clínico orienta a que sea una intoxicación por benzodiazepinas y no una intoxicación por opioides? ¿Qué es lo que les hace el de... diferencial? Para esto, recuerden cuál es la triada característica de la intoxicación por opioides y hagan una comparación con este paciente. ¿Qué dato clínico orienta a que es intoxicación por benzodiazepinas y no intoxicación por opioides? La somnolencia, Somnolencia, doctor. porque Somnolencia, disminución del nivel de conciencia, pupilas normales, confusión, uso crónico de fármacos. Doctor Alison dice pupilas normales. Doctora Shayel, también el inciso C. Doctora Nancy, el La inciso B, C. somnolencia. la somnolencia, ¿Con cuál se quedan? ¿Somnolencia o pupilas normales? somnolencia, La C. porque Hay una competencia. Y la respuesta correcta acá es el inciso C, doctores, doctoras, pupilas normales. ¿Por qué? Porque acá queremos hacer un diferencial. Y la pregunta es clara, miren, ¿qué dato clínico nos orienta a que es una intoxicación por benzodiazepinas y no por opioides? Es decir, ¿cómo excluimos a que es intoxicación por opioides? Pues lo hacemos porque tiene el paciente sus pupilas normales y no se encuentran mióticas ni puntiformes. Por eso. Entonces, acá la respuesta es pupilas normales, doctores. Bien. Sí, ok, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado en el paciente? A. Naloxona. B. Flumacenilo de rutina. C. Medidas de soporte y observación. D. Carbón activado tardío o E. Intubación inmediata. ¿Cuál es el manejo más indicado en el paciente? Pero lean muy bien el caso clínico. Miren, tenemos un paciente de 68 años llevado a emergencias por su familia por presentar somnolencia excesiva, confusión, dificultad para hablar. El paciente recibe diazepam desde hace varios años, doctores. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado? A ver. Medidas de soporte y observación, doctor. Oh, El no, o casos. inciso C, doctora, excelente, porque les dije que era más que nada para procesos
agudos el flumacenilo. Sí es el antídoto ante una intoxicación por benzodiazepinas, pero como el paciente utiliza esto de forma crónica, podría ser incluso contraproducente para el mismo. Entonces, por ende, requerimos utilizar medidas de soporte y observación de acuerdo a cómo se encuentre el paciente. Excelente, doctores. Bien. Doctor, ¿se podría dar carbón activador? Aquí nuevamente depende de la clínica del paciente. Por ejemplo, acá solamente dice que, bueno, tenemos consumo crónico de alcohol y tenemos somnolencia excesiva. Carbón activado sí ayudaría bastante. ¿Para qué? Para que el paciente no absorba mucho más el medicamento. Pero lo ideal en ese momento, al principio, es medidas de soporte y observación. Tenemos que hacer que el paciente se encuentre con signos vitales estables. Carbón activado puede servir y es por eso que también se encuentra como opción, pero después de estas medidas de soporte y observación, doctora. Está bien, gracias, doctor. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué no se recomienda flumacenilo de rutina en este paciente? A. No es eficaz. B. Tiene vida media corta. C. Puede provocar convulsiones y abstinencia. D. Produce depresión respiratoria. O el inciso E. Genera dependencia. Dependencia, doctor, C. Doctora Nancy, el inciso C. Doctora Adriana, Adrián, el inciso C. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C. Exacto. Puede provocar convulsiones y abstinencia. Lo que les dije puede complicar todavía más el cuadro, entonces no se recomienda el flumacenilo porque es un proceso crónico en el paciente. Bien. Y la última pregunta. ¿Cuál factor aumentó el riesgo del cuadro actual? ¿Qué factor ha aumentado el riesgo de este paciente? ¿La edad avanzada? ¿El consumo de alcohol? ¿El uso de benzodiazepinas de vida media larga o todas las anteriores? Todas, doc. Todas las anteriores, doctor. Porque también consumí alcohol, también por mucho tiempo ha consumido las benzodiazepinas. Yo creo que Ya es todo lo anterior, doctor. Doctora Allison dice, inciso D, todas las anteriores. Y sí, miren, el paciente tiene un trastorno de ansiedad crónico, consume alcohol, consume benzodiazepinas por mucho tiempo. Doctora Araníbal, doctora Nancy, doctora Abraham, inciso D, doctora Maribel, doctora Allison, doctor César. Y la respuesta correcta es el inciso D, doctores. Excelente. Todas las anteriores. Siempre a veces, como se dan cuenta, es necesario un poco leer, comparar y entender el caso clínico por completo. Y se dan cuenta, ustedes resolvieron este caso por su cuenta, doctores. Un aplauso para todos ustedes. ¿Y en qué afecta la edad? La edad afecta en que generalmente nuestro sistema nervioso se va deprimiendo mucho más a medida que vamos avanzando con la edad. Aparte que la musculatura también se pierde y como el fármaco tiene una acción miorrelajante y aparte que actúa sobre el sistema nervioso central y aparte con todo el trajín que ha tenido en la vida del paciente, pues lo más probable es que sea mucho más fácil de afectar a la benzodiazepina. Es por eso que también se encuentra dentro de las contraindicaciones relativas cuando hablamos de los medicamentos. Doctora Mayra. Bien, doctores, entonces hasta acá culminamos con la clase de las benzodiazepinas. Puede dejar de compartir la pantalla. Excelentes, doctores. Lo hicieron muy, pero muy bien. Y pues nada, doctores, básicamente esta es nuestra última clase, doctores. Ya nos vemos directamente el día de mañana con la prueba. Les voy a compartir el enlace de quizzes por el grupo de WhatsApp. En la mañana les voy a enviar todas las instrucciones, les voy a decir cuántas preguntas son, en qué consisten y absolutamente todo. Nuevamente espero que hayan estudiado mucho, que estudien el día de mañana. Tengan en cuenta que la aplicación va a valorar mucho el tiempo de respuesta, pero tampoco se apresuren demasiado porque puede ser que respondan alguna pregunta de forma incorrecta, doctores. Y nada, doctores, ¿qué puedo pedirles? Quiero pedirles algo. Quiero pedirles, por favor, que activen sus cámaras, doctores, los que quieran. Todas estas semanas ustedes me estuvieron viendo, pero yo nunca los vi a ustedes. A la doctora Volga, al doctor Adrián, al doctor Joel. Ahí está doctora Marlene, la estoy viendo, doctora Marlene. ¿Cómo se encuentra? Doctor Marco, ahora sí lo estoy viendo. Doctor César, mucho gusto. Doctora Volga, mucho gusto realmente verlos a todos, doctores. Doctor Joel. Doctor, ¿cuándo habrá clases nuevamente de laboratorio clínico? El día de mañana ya van a tener noticias. Lo más probable es que iniciemos de aquí a 2 semanas el del laboratorio clínico. Igual se los voy a mandar al grupo para que puedan inscribirse si es que quieren hacerlo. Doctor Adrián, doctor César, doctor Arturo, doctora Araníbar. Un gusto, doctores. Gracias por activar sus cámaras. Y nada,
Personalmente para mí ha sido un gusto compartir todas esas clases con todos ustedes. Espero que realmente hayan sido de su agrado. Espero que les haya servido y que les saquen el jugo a todas las presentaciones, que si tienen clases, doctores, que si tienen exposiciones, utilicen las presentaciones, imprímenselas, y repasen las grabaciones y lean los libros, la bibliografía que les mandé, porque no se puede resumir todo al 100% de las presentaciones. Siempre hay que seguir leyendo y seguirnos nutriendo con las nuevas actualizaciones, doctores. Muchas gracias por ser parte de todas las clases. Me gustó mucho disfrutar con todos ustedes. Hay personas de Bolivia, de México, de Colombia, de Perú. Y gracias realmente a todos por la confianza. Pronto sacaremos cursos, pero realmente estoy muy agradecido por ustedes, por todos ustedes. Nada, doctores, les mando un abrazo a la distancia. Que tengan una excelente noche, doctores. ¿Alguien quiere decir algunas palabras? Si alguien quiere decirla, puede decir, no Doctor, pasa nada. doctor, buenas. Una consulta. El examen va a estar publicado de qué horario a qué horario o cómo es Ah, el sí, lo que ganó en las encuestas eran las 2 de la tarde, así que el examen va a iniciar a las 2 de la tarde. Igual hoy día, mañana en la mañana les voy a mandar un mensaje para decirles, pero en la encuesta que mandamos vi que ganó 2 de la tarde, así que va a ser a las 2 de la tarde el examen. 2 de la tarde hora Bolivia. Hora de Bolivia. Ya, entonces a la 1 sería en hora Perú. Entonces, Sí, igual por si acaso voy a mandar las conversiones de todos los horarios para México, para Perú, para Ecuador y para Colombia. Sí, doctora, no se ya, preocupe, voy a mandarlo ya, temprano. doctor, gracias. Bien, doctores. Gracias, doctor, por todo. Aproveché mucho, me gustó mucho la clase que nos ha dado. Yo de verdad estoy muy agradecida, doctor, porque he estado siguiendo hace tiempo sus sedes igual. Gracias, yo soy de Bolivia, así que me alegro que sea de Bolivia, porque de verdad muy claro sus exposiciones y toda la estrategia que maneja, doctor. Muchas gracias. No, de verdad aproveché a lo máximo, muchas cosas me ha aclarado, doctor. Muchas gracias, hasta luego y que le vaya bien, doctor. Muchas gracias, doctora Nancy. Muchas gracias a todos, doctores. Sí, doctor, Ahora sí, muy didáctico. Eso también me enganchó cuando vi un corto en Facebook y lo empecé a seguir y hasta que usted publicó el curso. En verdad, me ha ayudado a entender varios mecanismos que no los tenía muy claros, que a veces no se pueden entender así. Y lo ha hecho bastante desmenuzado, que uno puede seguir y hace que uno le siga y siga. O sea, es como si fuera algo adictivo. Entonces, ha sido bastante enriquecedor también para mí. Muchas gracias y si vuelve a hacer otros cursos así, ahí estaré ahí participando. Gracias. Bueno, Doc, muchas, muchas gracias por el curso, nos está sirviendo de mucho a muchas personas que estamos ya preparándonos para el examen de grado. Muchas gracias, Doc. Ya anda, muchas Doc, gracias a Juliet. todos ustedes. Doc, bueno, agradecerle mucho a usted porque de verdad me está ayudando mucho a mis clases, también como estoy estudiando y la verdad que me está complementando más todavía de lo que mis profesores me enseñan y gracias a sus videos y también ahora he aprendido mucho más, he aprendido que a los mecanismos de acción, gracias a los mecanismos de acción he entendido como varios cursos de patología, también biología, eso engloba todo ahí, pues, y gracias a eso yo sé bueno, los efectos adversos, gracias al mecanismo de acción, como usted dice, si lo domina bien, ya sabe prácticamente la otra mitad. Muchas gracias, doc. Nada, muchas gracias a ti, doctor Gerson. Y a todos, doctora Maribel, doctora Volga, doctora Nancy, doctor Marco. Realmente, gracias, doctora Alison, doctora Aníbar y a todos, doctores. Estoy igual muy feliz por compartir este curso con todos ustedes y saber que les gustó. E igualmente, nuevos cursos les voy a ir avisando en la página. La farmacología realmente es grande, es bien amplia. Por ejemplo, con el doctor Israel, si es que lo ven también en las redes sociales, estamos preparando la segunda parte, pero lo más probable es que salga para mediados de año. Pero si sale la segunda parte, se los vamos a hacer saber primeramente a los que se inscribieron al curso, que fue este de los primeros cursos. Sí, doctores, igual de laboratorio clínico va a estar saliendo en la semana, se los voy a comunicar también para que estén atentos ahí. Y un gusto conocerlos, doctores. Un abrazo hasta todos los lugares donde se encuentren, en Perú, Colombia, México, Argentina. Un abrazo desde Bolivia, a todos los que se encuentran en Bolivia, igual un abrazo, doctores. Tengan una excelente noche y no se rindan, luchen por romperla donde estén. Que te vaya bien en tu examen de grado, doctora Volga.
que les vaya muy bien en sus clases, que les vaya muy bien en su profesión, doctores, a romperla y a comerse el mundo. Solamente eso, doctores. Nos vemos. Doctor, Muchas doctor, ¿Sí? gracias. buena. Doctor, una consulta. ¿Será que yo le escribí a su privado, a su personal? Pasa que la anterior clase que usted dio de laboratorio y no sé si lo vio mi mensaje, el tema de los videos. Yo no lo he descargado. No sé si me podía responder a su privado, por favor. Ah, ya, doctora. A ver, nuevamente un mensaje me vuelves a mandar y lo voy a ver en este momento. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Bien, doctores. Un Éxitos, abrazo entonces doctor. Chao. a la distancia. Nos vemos. Chao, doctores.